Bien, estimados alumnos, estamos nuevamente con ustedes para continuar aprendiendo estos temas importantísimos y felicitamos la participación de ustedes a través de las clases que impartimos aquí en el Instituto Superior Tecnológico Privado Virgen de Cocharcas. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas muy importantísimos. Antes, el saludo cordial de quien les habla, el profesor Néstor Sánchez Arias. Hoy hablaremos de uno de los temas importantísimos con respecto a la sociedad económica y la llamada globalización. Como una introducción, ¿no?, a este tema importante que tenemos el día de hoy, siempre recordamos, ¿no?, qué cosa es la globalización. Muchos hablan del tema de globalización, ¿no?, uno de los temas muy importantes dentro de el impacto, ¿no?, de la economía, del desarrollo de prácticamente, ¿no?, de muchos países, no solamente en Sudamérica, sino también, ¿no?, en muchos países del mundo. Bueno, vamos a tocar uno de los temas muy importantes del día de hoy para desglosar. Ingresamos al tema número 1, el tema que habla con respecto a la sociedad y economía en la globalización. ¿Qué impacto tiene la globalización en las sociedades latinoamericanas? ¿Qué hacer frente a ellos? Competir, organizarnos, a veces pedir ayuda a otros países para desarrollar. Y lo importante, primeramente, es tener los cambios significativos, y porque el mundo ha cambiado hace muchísimos años con respecto no a su economía, con respecto no a la organización en la llamada globalización. Por ahí nos recordamos que en la política de los años 80, siempre la historia, ¿no?, de la política en Rusia, por ejemplo, ¿no?, cuando estaba el presidente Miguel Gorbachev, por ahí en el año 1985, se hablaba, ¿no?, del tema de la reorganización de la llamada perestroika. Gorbachev fue un presidente político internacional, social y económico, que era una persona muy apegada a la economía internacional, y hablaba del aumento de la población, hablaba de la explosión demográfica total que se concentraba en los países en desarrollo en aquellos años. Por ahí se hablaba de la economía de las finanzas y de la comunicación. Siempre han relacionado la economía, el dinero, el poder de muchos países con la comunicación, que era muy importante. Sin comunicación nunca habría una formación, una alianza de repente entre países con poderes económicos para poder desarrollar estos temas importantísimos de desarrollo, ¿no?, de empresas, por ejemplo, en el mundo. Eso es la revolución de las finanzas y de las comunicaciones, que fue muy importante. Y por ahí no se hablaba también del tema de las tierras agrícolas, que eran ocupadas hace muchísimos años, ¿no?, y actualmente, ¿no?, se hablaba ya en aquellos tiempos el tema de la contaminación, ¿no?, el tema de la contaminación que se sigue luchando en estos tiempos, sobre todo esta contaminación ambiental. Por ejemplo, ¿no?, habían fábricas, ¿no?, que mediante las maquinarias también, ¿no?, operaban dentro de las ciudades de los países y contaminaban el medio ambiente.
Por ahí también la revolución industrial, ¿no? Que tiene un significado ahora con esto del avance de la tecnología, ¿no? La tecnología robótica, que significa mucho en estos tiempos, aunque por ahí hay una competencia en la llamada mano de obra, ¿no? Ahora la tecnología, ¿no?, quita un poco la mano de obra, pero siempre se necesita, ¿no?, del ser humano para afrontar los grandes desafíos del futuro y sobre todo, ¿no?, abrir este mercado y verlo un cambio tecnológico para ver la velocidad de crecimiento que tiene en el aspecto no tecnológico de la globalización, y por ahí no ver el aspecto también de la revolución respectiva de los medios de comunicación, que es muy importante en esta parte que desarrollamos el día de hoy. Una situación muy importantísima que tenemos que nosotros ver, sobre todo en este proceso mediante el cual la humanidad se integra en una única sociedad. Y por ahí siempre hablamos, ¿no?, de lo que sucede dentro de la sociedad, que existe mucho poder internacional económico en la formación y relación que hay del desarrollo, ¿no?, de la tecnología en la globalización y sobre todo también, ¿no?, en los medios de comunicación. Bien, vamos a pasar al segundo tema, ¿no?, dentro de este desarrollo, observando el impacto de la globalización en la sociedad y economía. Y dentro de este tema vamos a ver todas las llamadas ramificaciones sociales. ¿Qué cosa es una ramificación? En simples palabras, ¿no?, cada país o grupo tiene sus ramificaciones sociales que benefician a algunos grupos y a otros le imponen privaciones y dificultades. Mejor dicho, ¿no?, el poder económico a veces criollamente manda con respecto a los Países Bajos de menor poder económico. El comunismo se ha derrumbado en la Europa occidental hace muchísimos años, la política, ¿no?, del comunismo, y otros países como la Unión Soviética son dominados por la llamada fuerza militar, que poco a poco parece en muchos países sudamericanos ha caído ante estos países poderosos. Siguen dominados exactamente, no por los militares en sus fuerzas armadas. Por eso siempre hay una desigualdad en la economía. Mientras unos acumulan poder y riquezas, otros no tienen nada para sus necesidades. Esto produce en el mundo la llamada corrupción, el tráfico, la utilización de drogas y armas en el mundo, que es muy delicado y que baja muchas veces la autoestima de la sociedad. Pero ¿quiénes son las instituciones financieras internacionales más poderosas e importantes en la sociedad y en la economía del mundo? Hablamos del llamado Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial. Muchos países, sobre todo los países pequeños en economía, dependen del llamado capital extranjero. ¿Y dónde lo obtienen? En el Fondo Monetario Internacional, mediante un préstamo, o en el Banco Mundial. Por ahí analizamos que muchos países se endeudan al pedir créditos a esta institución financiera internacional. Y por ahí siempre hablamos de la competencia que existe entre los países, que se ha abatido el salario, ha aumentado el desempleo y la llamada pobreza.
Bien, continuamos nosotros explicándolo a ustedes, alumnos, para que comprendan el desarrollo y el impacto de la globalización en las sociedades y en la economía. Pero dentro de este tema también está el proceso de la desmaterialización. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso que tiene consecuencias con los países industriales como los países en desarrollo. Hablamos del tema de la minería, ¿no?, de la agricultura, que se inició hace muchos años con un porcentaje del 80% con la llamada revolución industrial, y luego de aumentar el 80% baja al 40% con la llamada industrialización, ¿no?, la creación de las industrias. Y hoy se viene moviendo alrededor del 20%, y por ahí, ¿por qué no recordar en el siglo XIX, en el siglo XX, aumentó el 10% y se redujo entre el 15 al 30%. Siempre podemos considerar al comercio mayorista, al comercio minorista, a la gastronomía, ¿no?, al transporte, a la hotelería, al almacenamiento, al sistema financiero, a los servicios personales y públicos, y donde podemos rescatar, ¿no?, el aspecto más destacado, que es la modalidad del capital respectivo. Estimados alumnos, en estos temas de la globalización, lo invitamos a ver este video que corresponde al tema y que le pongan mucha atención. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de las características de la economía global. La economía global hay que entenderla como una consecuencia de la globalización. ¿Qué entendemos, pues, por economía global? Economía global hace referencia a un sistema económico a nivel mundial, es decir, de forma globalizada y, por lo tanto, libre de barreras y de fronteras estatales. Vayamos a ver pues ahora las características de esta economía global. La primera de ellas es el crecimiento económico. Como los mercados ahora son a nivel global, es lógico pensar que el volumen del comercio internacional ha sufrido un aumento muy grande. Segunda sería la mundialización de la producción. Es decir, la producción y el comercio mundiales están ahora en manos, en mayor parte, de multinacionales. Es decir, empresas que tienen la sede en un país, pero filiales por distintos países. 3. El boom de los flujos financieros. Esto hace referencia a que los intercambios monetarios ahora son a nivel mundial. Y para finalizar, mejora de las comunicaciones. Como característica de la economía global hay que entender que el gran avance en telecomunicaciones y sobre todo de Internet han tenido un gran empuje en lo que es la consolidación de los mercados globales. Es decir, ahora de un punto del planeta al otro es muy fácil incluso hablar cara a cara mediante una videoconferencia. Es decir, la información va rapidísima, el mundo está interconectado. Así pues, resumiendo, la globalización, por decirlo así, se entiende, por ejemplo, que una decisión tomada en una empresa o en una sede financiera o en un gobierno de un país afecta de alguna forma mayor o menor al resto de estados del mundo. Es decir, una decisión tomada en Moscú afecta a lo que pueda pasar en Perú, por ejemplo.
También hay que entender que la concentración empresarial, es decir, las empresas se han ido uniendo, formando holdings cada vez más grandes, afecta a la producción, es decir, esas empresas van a producir en el lugar del mundo donde las características son más ventajosas para la propia empresa. Eso hace que la competitividad aumente. Y para finalizar, destacar 3 aspectos. El primero sería que gracias a la globalización el mundo se ha organizado en redes cada vez más estrechas y a nivel planetario. Segundo, como ya os avanzaba antes, ha habido un proceso de concentración de capital en grandes empresas. Y para finalizar, quizá el punto más importante y que nos afecta a nosotros en mayor medida en nuestra vida diaria, es que las inversiones se hacen en todo el mundo gracias a esta interconectividad que nos ha proporcionado Internet. Así pues, amigos, hemos visto brevemente las 4 características más importantes de la economía global. Espero que os haya interesado el tema y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis ejercicios que hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que bien podrían ser de vuestro interés. Así que, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias. Bien, continuamos nosotros con las clases respectivas, agradeciendo su amable atención, mis estimados alumnos, y pasamos a tocar otro de los temas importantísimos que lleva por título el capital. Muchos hablamos del capital. ¿Qué cosa es el capital? El dinero que necesitamos para crear una empresa, el dinero que necesitamos para invertir. Si hay capitales, señores, podemos invertir en el mundo y crear mucha fuente de trabajo. Y si no tenemos capital, lamentablemente vamos a seguir en este tema del subdesarrollo en muchos países. También es importante tener en cuenta a los inversionistas, al quien invierte, y las acciones económicas, que es la economía, ¿no? Los accionistas que tienen poder, y por supuesto, ¿no?, a los inversionistas, a quien tienen un capital e invierten en una o muchas empresas. Siempre hay que tener en cuenta a las empresas transnacionales, que existen alrededor de 37.000 matrices con más de 200.000 filiales en todo el mundo y casi el 75%. La integración de la economía mundial es muy positiva. Muchos dependemos de países poderosos. Se ha tenido un crecimiento explosivo del sistema financiero internacional y lo primero fue la exportación e importación de las mercancías, mejor dicho, el negocio internacional. Siempre es importante para los trabajadores en los países industrializados significar mejores condiciones de trabajo y de ingreso, lo que se busca, ¿no?, que es muy importante. No hay que confiarse porque las empresas juegan mucho en la economía, sobre todo con los trabajadores. Vamos a estudiar ahora una serie de aplicaciones en la que podemos utilizar el modelo de decisión en capital humano, el modelo en el que vemos los gastos en capital humano como una inversión que hace el individuo a largo plazo, para entender una serie de decisiones, para entender cómo distintos cambios en el entorno afectan a los niveles educativos. Por ejemplo, tendríamos un efecto de la duración de la corriente de renta, es decir, cuántos
es el periodo de tiempo que vemos por delante que nos vamos a poder aprovechar de nuestra inversión. Desde el punto de vista del gasto en educación como una inversión en capital humano, cuanto mayor sea el número de periodos en el que vamos a poder disfrutar de esa prima salarial que nos genera el haber estudiado, pues mayor será la probabilidad de que esta inversión nos sea rentable. Si todo lo demás se mantiene constante, pues cuantos más periodos nos beneficiemos de esta prima, mayor valor actualizado tendrá nuestra inversión y más probable será que estudiemos. Esto quiere decir que, claro, a lo largo de nuestras vidas, como tenemos una vida laboral pues que termina más o menos con la jubilación, la inversión en capital humano tendrá menos valor cuanto más tardío nos planteemos el hecho de realizarla o no, porque nos quedarán menos periodos por delante en los que podamos aprovecharnos en la que nos podamos aprovechar pues de esta mayor capacidad que nos permite la inversión en capital humano. Esto explica, por ejemplo, por qué es principalmente la gente joven la que decide hacer estos gastos en educación, porque esta gente joven pues tiene más periodos de tiempo por delante, la duración de corriente de renta que espera es mayor. También nos explica, por ejemplo, por qué normalmente es la gente joven la que decide irse al extranjero, no hacer este gasto en mejorar los idiomas, porque va a tener mayores periodos de tiempo por delante en los que va a poder capturar los beneficios de ese incremento de su capacidad productiva generada porque sepa mayores idiomas. También esto nos puede explicar, por ejemplo, por qué en el pasado las mujeres decidían tener menores niveles estudiaban menos. Tenemos que pensar que en el pasado, cuando la mujer estaba poco incorporada al mercado laboral, bueno, pues aprovechaba, recibía estas primas salariales por tener una mayor formación durante menores periodos de tiempo y por tanto era menos rentable esta inversión en educación. Otra observación que vemos, que nos permite conocer, que nos muestra este modelo de inversión en capital humano, es cómo se vinculan los costes de la educación con el nivel de estudios. Claro, como estamos comparando rentas futuras con costes actuales, cuanto mayor sean los costes directos o indirectos que tenemos actualmente para educarnos, bueno, pues los individuos menos decidirán estudiar, porque para menos individuos el valor actualizado neto de dicha inversión será positiva si se elevan los costes. Costes tanto directos como indirectos, es decir, tanto si elevamos los costes de estudiar en el momento actual como si elevamos el coste de oportunidad de estudiar en el momento actual. Por ejemplo, si elevamos los salarios si suben los salarios que cobran los individuos que se están planteando si estudiar o no, bueno, pues eso hace más costoso aún su decisión de estudiar. Por ejemplo, en España, durante el periodo del boom inmobiliario, de la expansión inmobiliaria, bueno, pues los salarios para los individuos que estaban en el momento de decidir si estudiar en la universidad o no, se incrementaron mucho, y eso hizo que subieran los costes indirectos de decidir estudiar, porque se dejaban de recibir rentas superiores. Esto hacía que el valor actualizado de los estudios fuera negativo para muchos más individuos y que muchos más individuos decidieran no estudiar. Otro factor que nos ilustra el modelo es la importancia de la prima salarial. Cuando la prima salarial es muy grande, cuando la prima salarial crece mucho, esto hace que el valor actualizado de esas rentas futuras sea mucho mayor, y por tanto la probabilidad de que el valor actualizado sea positivo es muchísimo mayor. Si la prima salarial se reduce, si las diferencias en los salarios entre los que han estudiado y los que no han estudiado se vuelven muy pequeñas, los beneficios futuros de estudiar se verían muy reducidos y sería más difícil que dicho valor actualizado fuera positivo. El modelo de estudiar también nos permite entender cómo se llevan a cabo las decisiones sobre hacer una formación general o una formación específica. Llamamos formación general aquella que mejora la capacidad del trabajador para producir en cualquier empresa, en varios sectores o en cualquier empresa. Llamamos formación específica la que mejora el capital humano del trabajador, pero para trabajar únicamente en la empresa en la que se encuentra. Bueno, pues una formación general puede ser, por ejemplo, el estudio de un grado, ¿no? Un grado universitario que permite la capacitación para trabajar en muchos sitios distintos, y formación específica podría ser la que capacita al trabajador para utilizar adecuadamente un software específico que se utiliza en una determinada empresa. Bueno, en términos genéricos tenemos que la formación general permite aumentar la productividad en cualquier parte
Por lo que tenemos que si pues estamos en un entorno competitivo donde los trabajadores son competitivos, las empresas son competitivas, esto quiere decir que los trabajadores pueden buscar distintas empresas en las que trabajar, los empresarios pueden buscar distintos trabajadores a los que contratar. Al poder aplicarse la formación general en muchas empresas distintas, pues esa productividad del trabajador se incrementa para muchas empresas distintas. Esto quiere decir que el trabajador podría incrementar lo que producen muchas empresas distintas y puede negociar, recibir los salarios que van vinculados a ese incremento de la productividad. Si no me los ofrece una empresa, me los puede ofrecer otra. Esto hace que ese incremento de la productividad que se puede aplicar en muchas empresas distintas pueda ser capturado por el trabajador. Yo soy más productivo, puedo ser muy productivo en muchas empresas distintas, puedo negociar con distintas empresas para conseguir recibir la mayor parte de ese incremento de la productividad. Esto quiere decir que la empresa no va a conseguir capturar el valor derivado no va a conseguir ese incremento de productividad futura, esas rentas futuras, no va a conseguir capturarlas las empresas, sino el trabajador. Esa formación general permite que el trabajador capture el incremento de productividad que va a tener durante los periodos futuros. Lo captura el trabajador, ese valor va a parar al trabajador y por tanto lo que esperamos es que en general la formación general no esté dispuesta a costearla la empresa, sino el trabajador. Y la formación general lo que observamos es que por lo general la pagan los propios trabajadores. En cambio, la formación específica aumenta la productividad del trabajador únicamente en la empresa en la que éste se encuentra. Fijémonos que eso hace que realmente durante periodos futuros el trabajador sea capaz de producir más, de generar más ingresos para la empresa, pero el trabajador no tiene capacidad para incrementar esos ingresos en unas empresas distintas. Por tanto, el trabajador no tiene capacidad de negociación para la empresa porque no podría conseguir salarios adicionales en otras empresas porque no le sirve esa formación específica y por tanto es la empresa la que se va a beneficiar de ese incremento de la capacidad del trabajador. Por ello esperamos que los costes de la formación específica suelen recaer sobre las empresas, ya que son las que van a poder capturar el incremento de la productividad del trabajador y no el trabajador mismo. Bien, ahora ingresamos a tocar otro de los temas importantísimos que lleva por título, estudiantes, la mano de obra. Muchos hablan que sin mano de obra no se desarrolla un trabajo. Y en parte es cierto, la mano de obra implica ir hacia el empleo a tiempo parcial e inseguro. Se hablaba hace muchos años, en Gran Bretaña, trabaja la población a tiempo parcial, no a un 100%, solamente llegan inclusive ¿no? a 20, 25 o 30%. En cambio, países como Alemania, Francia, Holanda y España es para los trabajadores contratados a tiempo parcial. En los países industrializados, ¿no? Las mujeres constituyen entre el 40 y el 50% de la fuerza laboral, con salarios ¿no? por ahí un poco menos superiores, mejor dicho inferiores, y por ahí hablamos también con respecto ¿no? al salario y al pago que se realiza en Europa al sexo femenino, a las mujeres en empleos que representan el 70 y 80% de lo que se paga a los hombres. En el Japón pagan solo casi la mitad, ¿no? Entre el 40 y el 50%. En Estados Unidos, aquellos que trabajan en fábricas, los salarios de los trabajadores varían en función a su tiempo y cantidad de trabajo. A mayor tiempo, a mayor cantidad de trabajo, ganan un poco más. Pero los trabajadores en Estados Unidos son para empleados donde se puede trabajar en las ramas de hotelería, agencias inmobiliarias, servidores de restaurantes, enfermeras, cajeros, mecánicos. Sus salarios también se trabaja en función al número de horas y la cantidad de trabajo que se realiza. Eso es un tema importante, estudiantes, explicarle por ahí de cómo se mueve la mano de obra.
Bien, continuamos nosotros impartiendo estas clases que es muy importantísima en el tema de la sociedad, en el tema de la economía y la globalización, y ahora nos toca hablar otro de los temas fundamentales, que es los empleos que se generan en otros países, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, allá por los años 80 o por los años 1990. Siempre se hablaba que los trabajos en Estados Unidos eran para ingenieros, abogados, consejeros, financieros, fiscales, especialistas y organización publicistas encargadas del mercado laboral. Pero siempre existían las llamadas empresas informales, que eran el refugio de los desempleados. Se hablaba del proceso tecnológico, sobre todo en la electrónica, las comunicaciones y el transporte. Por el año 1982 y 1992, el número de robots industriales aumentó en más de 10 veces en Estados Unidos, imagínense. Y la revolución en los medios de comunicación, sobre todo el servicio de información y noticias a nivel mundial, y la prensa fue transformada por la computación, sobre todo en la televisión y en el sistema del video. La televisión ayuda a difundir el conocimiento y la comprensión a través de programas, Existen importación de programas en el mundo a través de las empresas de canales de televisión que se comercializa actualmente. Pero muchos se hablaban de las empresas privadas, de la llamada privatización. Y en Estados Unidos empezaron a privatizarse muchas empresas públicas para que funcionen a empresas privadas. Lo que comúnmente se conoce ahora en el mundo y en Sudamérica existen la mayor parte de empresas privadas. Por ahí los países ricos representan fuerzas políticas y sociales que son importantísimas dentro de la formación de los empleos en la que hablamos en este tema con respecto a los años 90 en Estados Unidos. Bien, continuamos nosotros explicando estos temas y esperando que ustedes, mis estimados alumnos, traten de simplificar y analizar y abrir un poquito la mente con respecto a los trabajos, la economía y cómo se mueve el mercado social y económico en el mundo. Vamos a hablar de otro de los temas importantes que viene a ser el poder de los países acreedores. Siempre hablamos, hay un país acreedor, tenemos dos países acreedores que nos pueden ayudar, sobre todo con el poder de la economía. En Estados Unidos y en Reino Unido, sobre todo, siempre han utilizado el llamado libre mercado. Los gobiernos de Ronald Reagan y la llamada mano de fierro, Margaret Thatcher, duraron mucho, pero no solucionaron la economía americana hace muchísimos años. Muchos fueron muy populares, Reagan como Thatcher, y hablaban, aplicaban ese tema de la economía de deducir y reducir los subsidios y los controles de precios en el mercado. Siempre utilizaron la llamada privatización de las empresas del Estado, favorecieron a las empresas del Estado y favorecieron siempre a la inversión privada extranjera. Y por ahí siempre utilizaban al llamado Banco Mundial, quien realizaba los llamados préstamos condicionados a muchos países, condicionaba para dar, como se dice, una economía para el desarrollo de otros países. Y por ahí siempre hablábamos del llamado balance del poder entre los que ganan y los que pierden, Siempre se manejaba en la economía,
yo puedo ganar más dinero, ¿no?, haciendo una buena empresa con mis acreedores, y si no tengo acreedores o si no tengo apoyo económico por entidades financieras, nunca voy a poder desarrollar y nunca voy a poder, como se dice prácticamente, no ganar. Mejor dicho, perderé en mi negocio. Por ahí en los países acreedores se hablaba también de la tasa de empleo en Estados Unidos, que era mucho menor que en Europa. También se luchaba con los jóvenes de las minorías étnicas que ahora se dedican al comercio, no de otras cosas, como las drogas y otros tráficos callejeros, lo que ha aumentado la llamada criminalidad. Y por ahí no, muchos países internacionales de poder económico no se ocupan de estos temas, que es importante. Bien, no vamos a otro de los temas que hay que desglosar, ¿no?, y saber de lo que sucede, del trabajo que realizan los seres humanos en el mundo, sean en empresas privadas, sean en empresas públicas, y vamos a hablar qué cosa es el subempleo y desempleo. Muchos preguntan qué es el subempleo. Le explicamos, estimados alumnos, el subempleo es cuando los trabajadores no son empleados en su totalidad en un centro de trabajo. O sea, los trabajadores no tienen un trabajo en forma completa. Y el llamado desempleo, ¿no?, como su nombre mismo lo dice, es aquellos que están sin trabajo y están prácticamente desempleados. O sea, no tienen trabajo, son desempleados. Por ahí hablaba la revista norteamericana Forbes, que publicó hace muchos años con respecto a este tema, que muchos se beneficiaban, sobre todo aquellos que tenían poder económico, por decir los millonarios mexicanos, con las llamadas privatizaciones fraudulentas de las empresas por el año 1995. Por ahí no se hablaba algo de corrupción ya, y aumentaban pues estos dineros en dólares, casi un promedio de 25.000 millones de dólares que se beneficiaban, ¿no?, este grupo de empresarios no millonarios que invertían dinero, pero que mediante la corrupción y mediante la privatización de empresas fraudulentas obtenían bien económica. Siempre hablamos de la pobreza en este tema, del empleo y subempleo. Si no trabajamos, estamos pobres, no tenemos ingresos económicos. Por allá en aquellos tiempos, ¿no?, había un promedio de 470 millones de latinoamericanos y ya existía un promedio de 235 millones de pobres. Los independientes no están protegidos ni por la legislación del trabajo ni por las prestaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe la llamada explotación, que no reconoce los llamados beneficios que debe tener un trabajador en cualquier empresa del mundo. No hay prestaciones sociales, no se respeta la llamada legislación del trabajo. A continuación, dejo un maravilloso video para que ustedes puedan un poquito más abrir su mente, observar y ver y escuchar sobre este tema importante.
El empleo, subempleo y desempleo. La población se divide en dos grandes grupos: población en edad de trabajar y población muy joven o vieja para trabajar. La población en edad de trabajar se divide en empleados y desempleados. El empleo es el trabajo que se realiza a cambio de un salario. El empleo en el Perú constituye un derecho de todos los ciudadanos. Factores que dificultan encontrar un empleo seguro: quiebre de industrias y trabajo independiente, entre otros. El subempleo son personas ocupadas que no han alcanzado su nivel de pleno empleo. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, que busca trabajo y tiene la capacidad para realizarlo. Causas del desempleo: inestabilidad política y económica del país que causan grandes estragos en la población. La falta de inversiones en industrias que se crean empleos en la sociedad. La crisis por la que atravesamos es uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal. Mala planeación financiera y estratégica. Fuga capital hacia otros países. Cierre de empresas generadoras de empleos. Avances tecnológicos. Tipos de desempleo. El desempleo se clasifica en 3 tipos de acuerdo a su causa: por fricción, estructural, cíclico. Por fricción. Surgen por la rotación normal del trabajo. Son personas que ingresan y abandonan su empleo, y por la continuación, creación y eliminación de empleos. Estructural. Es el que surge cuando los cambios tecnológicos o la competencia internacional modifican las habilidades necesarias para los empleos o cambian la ubicación de estos, desapareciendo para siempre. Cíclico. Es el que fluctúa durante el ciclo económico. El desempleo cíclico aumenta durante una recesión y disminuye durante una expansión. Gracias. Bien, continuamos con otro de los temas importantísimos en el tema de la sociedad y la economía en la globalización. Vamos a hablar del tema de la organización del trabajo. La organización del trabajo. En la economía globalizada se conduce a una división de los trabajadores cada vez más reducido a tiempo completo. Los independientes no están protegidos ni por la legislación del trabajo y ni siquiera por el salario. Ingresa este tema del capitalismo en China, en la India, en Malasia, en México y Brasil, donde se llega a impulsar la era postindustrial. La llamada industrialización ha permitido el desarrollo de Occidente y del Japón, creación de empresas, que han permitido, crecer en algunos países. Por ahí en el siglo XXI era un gran desafío, sobre todo las relaciones sociales. Cada ser humano debe recibir un ingreso que le permita cubrir sus necesidades esenciales. Y todo depende de una buena organización, tanto social con los trabajadores y tanto de la economía con el poder económico de acreedores o bancos financieros que protegen para organizar una empresa. Y si hay una buena organización de una empresa, va a generar una buena organización del trabajo con sus trabajadores y una producción buena con un salario digno que deberían recibir aquellos trabajadores que laboran en diferentes empresas del mundo. Bueno, y ya para finalizar este tema de la sociedad y economía en la globalización,
cerramos, luego vamos a hablar de la conclusión general de todos estos temas sobre el poder del mercado. Muchos hablan que algunos empresarios tienen poderes, que el mercado tiene poder, siempre y cuando exista el capital, no solamente humano, sino el capital económico. El poder del mercado siempre ha sido un desafío, sobre todo del capital y la economía. Siempre se ha tenido en cuenta la experimentación en el mercado, que fue muy importante, y sobre todo mantener un equilibrio en la economía, tanto en el tema de la política económica y parte de la cultura, de la organización de una empresa. Y aquí interviene el Estado de los países y de los servicios públicos, que son muchas veces esenciales en la orientación de la sociedad en todos los aspectos. La destrucción del medio ambiente se puede tocar aquí en el poder del mercado, ¿no? La destrucción del medio ambiente no puede ser tratada como una mercancía. ¿Por qué? Porque muchas empresas causan este tema del medio ambiente por no tener las precauciones necesarias. No pueden ser reguladas por el mercado, ¿no? En este tema ingresa del poder del mercado, el tema de la salud, la seguridad ciudadana, la educación, que viene a englosarse ya en otro campo. Siempre debemos adaptarnos al tiempo en que vivimos, y utilizar el poder del mercado es ver la capacidad de organización social y económica inteligente de quien puede producir un negocio, ¿no? Y llegar a tener un poder económico debido a su organización, debido a la economía, debido al capital que siempre se tiene respectivamente. Para concluir esta parte importante de este tema de la sociedad y economía y la globalización, vamos a hacer un resumen con respecto a este tema. La sociedad y la economía en la globalización es un proceso mediante el cual la humanidad se integra en una sociedad, en la única sociedad. Existen, como hablábamos en el transcurso de los temas, entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El capital es importante, el dinero, para el desarrollo de las empresas. ¿Existen muchas empresas transnacionales en el mundo? Lo existen, y es muy criticada actualmente. Se lucha con la mano de obra en los empleos. Los trabajos en Europa varían en función al tiempo y cantidad de trabajo. Existe el poder de países acreedores y siempre se sigue luchando con el subempleo y el desempleo en el mundo. Se considera y analiza el poder del mercado, la tecnología de las comunicaciones, el desarrollo de la informática están muy involucrados en la llamada globalización. Bueno, agradezco la participación de los alumnos que a través de estas clases tratan de aprender, a abrir un poquito la mente y desarrollar este tema de comprender que la globalización está relacionada con la sociedad humana en el mundo y la economía, que es muy importante. Un amigo de ustedes, el profesor Néstor Sánchez Arias, agradece a ustedes, nuestros alumnos, por tomar atención en estos temas importantes, y próximamente nuevamente estaremos con ustedes explicando las clases correspondientes para que ustedes sigan incrementando su inteligencia y aprendiendo cada día más. Tengan ustedes muchísimas gracias. Permiso.
Para concluir esta parte importante